en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Podemos sentarnos. Gloria al Señor. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Gracias por tu presencia. Gracias porque tu presencia siempre es con nosotros. Gracias, Señor. Aleluya. Buenos días. Les voy a pedir que por favor abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 8. En Mateo capítulo 8, versos 18 al 22 va a ser el tema de hoy. Va a ser la lectura de hoy en la serie El Reino Revelado. Y vamos a considerar aquí el tema de excusas, pretextos, de pretextos a prioridades, el llamado radical de Jesús. Tenía yo 19 años, 18, 19 años, y en unos meses iba a pasar por una experiencia importante en mi vida, que fue trascendental en mi vida, y pido oración en ese grupo de oración a lo cual yo asistía allá en mi país. Y una de las afirmaciones que me fue dicho por varias personas que estaban allí era la severidad del llamado del Señor. El llamado del Señor es más serio de lo que nosotros pensamos. El llamado del Señor a nuestras vidas es algo mucho más es algo que trasciende el desempeño. Es algo que trasciende la notoriedad. Es algo que va más allá del reconocimiento. Porque el llamado del Señor a nuestras vidas primordialmente es a Él. Ese es el llamado primordial, a Él. A ser en Él. Ese llamado a ser salvos. Ese llamado a la salvación. Y estando en Él, entonces está esa capacidad, ese desempeño, esa función específica que ocurre, a los cuales nosotros servimos. Pero el llamado principal es a Él, a servirle, y en ese estar en Él y servirle a Él, Dios va poniendo carga y Dios va poniendo esa capacidad específica en lo cual nos vamos a desempeñar. De pretextos a prioridades. Y yo les quiero confesar una cosa y les pedí, sobre todo a las personas que están en liderazgo, que permanecieran aquí presentes. Porque a mí el Señor, estando en esta palabra, el Señor realmente me desafió, continuamente me está desafiando, pero esta palabra específicamente me trajo un gran desafío. Porque cuando el Señor llama y estamos en ministerio y llevamos un tiempo ya en esto, ¿verdad? Sirviéndole al Señor por su gracia, en ese favor inmerecido, vemos y experimentamos muchas cosas y muchas veces no sabemos qué hacer. Y la mayoría de las veces no sabemos qué hacer. De manera que, pero el Señor hablaba a mi corazón. Y el tema de pretextos o excusas a prioridades, eso es algo que Dios quiere traer a nuestra conciencia. La palabra de Dios tiene esa capacidad. La palabra de Dios no es un mensaje solamente para nosotros exponerla y nosotros salir de aquí
qué mensaje más lindo. No, la palabra de Dios nos desafía. Muchas veces toca la fibra de nuestro corazón. Y por eso es que la palabra expositivamente es importante, porque entonces la palabra que está siendo expuesta y aún comenzando por el predicador, está siendo expuesto también, está siendo desafiado, estamos siendo desafiados juntos. ¿Saben? Y eso es el tema. Luego tiene que ver también cómo se expone y todas esas cosas, eso es otro tema ya. Pero lo primordial es que la palabra, Dios nos quiere hablar en esta mañana. Dios nos quiere hablar en esta mañana. Lejos esté de mí hacer un desfile de todo el conocimiento que yo, poquito o mucho que yo pueda tener, porque ya entonces los ojos lo ponen en mí. Yo les pido en el amor de Cristo Jesús, que escuchemos la voz de Dios en la palabra y no escuchemos la vasija, porque la vasija es frágil. Yo soy un vaso frágil, somos vasos frágiles, somos siervos inútiles delante de aquel que es excelente, delante de aquel que es único. Así que yo les pido en ese sentir, en ese mismo espíritu, que escuchemos la voz del Señor. Y vamos a ver en el versículo 18 al 22 de Mateo capítulo 8. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Este pasaje, Mateo, el registro de Mateo termina en este episodio, termina aquí, pero si vamos un momentito al Evangelio según San Lucas, vamos a ver una ampliación más de este mismo episodio. Lucas capítulo 9. En Lucas capítulo 9, lo voy a retomar, ¿verdad? Para no repetir, para cuestión de tiempo, ¿verdad? En el versículo 60, recuérdese que Jesús primero le dijo, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Verso 60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y aquí continúa, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Fíjense como aquí en Lucas lo continúa esa conversación, ese relato. Y luego vamos al versículo 61 porque en el registro de Lucas aparece un tercer potencial discípulo. También dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Saben? Todos tenemos excusas. Todos tenemos excusas y pretextos para no obedecer a Dios. ¿Cuántos de ustedes lo sabían? Todos tenemos una razón, todos queremos racionalizar nuestros motivos para no obedecer a Dios. Todos buscamos una buena justificación para hacer las cosas a nuestra manera. Todos queremos buscar la forma, por decir así, de arrimarnos al árbol más grande. ¿Quién de ustedes saben lo que significa eso? Les voy a contar algo. Hace un tiempo atrás, había un prominente evangelista,
de esta zona donde nosotros vivimos. En aquel entonces estaba vivo todavía, ya él falleció. Y resulta que ¿cuántas personas vinieron a verle en su lecho de muerte? Bueno, esta persona, que no era muy notoria, pues, pero tuvo acceso a ese prominente evangelista. Y entonces lo que hizo fue, la persona estaba en su butacón, el evangelista estaba en el butacón de la sala de su casa, y la persona estaba aquí tomándose un selfie en un video diciendo, estoy visitando a fulanito de tal, y todo ese tipo. Y el Señor allí no dijo ni una sola palabra, solamente eso es la necesidad de arrimarse a un árbol más grande, la notoriedad, o sea, la notoriedad de apegarnos a aquello que tiene más prominencia. Porque si yo estoy pegado a aquel que tiene prominencia, mis seguidores van a respetarme a mí, me van a dar reconocimiento que yo pienso que me merezco. ¿Y cuántos de ustedes sabían que todos tenemos esa tendencia, incluyéndome a mí, en una manera u otra? Pero todos en alguna manera buscamos algún pretexto, alguna justificación para hacer las cosas a nuestra manera, o alguna manera para buscar arrimarnos a un árbol más grande. En el Antiguo Testamento, hablando de pretextos y excusas, Moisés fue llamado en el árbol de la zarza. Esto está en Éxodo capítulo 3. Y Moisés dio tantas excusas. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Y Dios le dijo, yo estaré contigo. Y luego el pueblo me va a cuestionar, ¿quién eres tú? Y Dios le contesta, yo soy el que soy. Oh, pero que si no me creen y no me escuchan, ¿qué ocurre? Y Dios le dice, yo estaré con tu boca. Y si no me creen o escuchan, y Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? La vara. Con eso vas a hacer mis prodigios. Oh, Señor, pero nunca he sido elocuente. Dios le dijo, yo estaré con tu boca. Señor, yo no soy el indicado. Envía a otra persona. Y dice la palabra que eso le dio ira a Dios. Y dijo, bueno, no conozco yo a tu hermano Aarón. Aarón hablará, pero tú vas a ir. Tú le vas a decir a Aarón lo que va a decir. Excusas. O vemos en Jueces la historia de Gedeón. ¿Quién soy yo? ¿Cómo voy a salvar a Israel? Yo soy el más pobre y el menor. Excusas, excusas. ¿Quién es el que llama? ¿Y cuáles son las excusas y pretextos? O en Jeremías, capítulo 1:6. No sé hablar porque soy un niño. Y Dios le dice, no temas porque contigo estoy para librarte. Pero no hay que irse muy lejos. En Génesis capítulo 3, Adán y Eva, cuando cayeron en Génesis capítulo 3, Adán culpó primeramente a Eva y después culpó a Dios por haberle dado a Eva. La mujer que tú me diste. Y entonces cuando confrontan a Eva, no, fue la serpiente. Todos tenemos excusas y pretextos. Todos buscamos una manera. Todos aspiramos a algún tipo de reconocimiento o distinción, pero no estamos dispuestos a seguir el liderazgo o la visión de ese líder que está discipulándonos. Y yo les quiero desafiar a que vayamos al sexto libro de la Biblia, el libro de Josué. Capítulo 1, por favor, rapidito, vamos a verlo, por favor. Josué capítulo 1, verso 1. Esto es solamente referencias cruzadas. Fíjense lo que en Josué capítulo 1, verso 1 y el miércoles, los que estuvieron conmigo el miércoles en Panorama del Antiguo Testamento, cubrimos esta parte. Se refiere a Moisés. ¿Qué es lo que dice de Moisés? En Josué capítulo 1, verso 1.
siervo de Moisés, siervo de Jehová. Muy bien. ¿Y qué dice de Josué? ¿Qué es lo que dice de Josué? Servidor de Moisés. Moisés, siervo de Jehová. Josué, servidor de Moisés. Ahora vamos a Josué, capítulo 24, verso 29. ¿Qué es lo que se dice de Josué? ¿Qué es lo que ahora se dice de Josué? Josué murió. Josué hijo de Nun murió. ¿Y qué se dice de él? Josué, siervo de Jehová. ¿Cuál fue la trayectoria? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y para eso, pues, obviamente, pues hubo un trato de Dios en la vida de Moisés, pero hubo un trato de Dios en la vida de Josué, que hizo que Josué, en su relación con Moisés, Moisés era el discipulador y Josué era el discípulo. ¿Me doy a entender? Era el aprendiz. Josué fue un discípulo de Moisés. Josué siguió el ejemplo de Moisés y las enseñanzas de Moisés. No fue meramente una transferencia de información. No fue meramente una transferencia de conocimiento de cabeza cognitivo. No es meramente repetición de la revelación que Dios le dio a otra persona que me gustó, me identifico con ella y yo la repito. No, es un quehacer. Moisés modeló con su ejemplo y con enseñanza le mostró la ley. ¿Recuerdan? En el libro de Éxodo habla de la batalla contra Amalek. ¿Qué hizo Moisés con Josué? Por primera vez le delegó la responsabilidad de comandancia del ejército de Israel. ¿Y qué estaba haciendo Moisés? Levantando sus manos ante el Señor. Y cuando él levantaba sus manos, Israel prevalecía. Moisés orando con las manos alzadas. Y luego que Israel prevalece contra Amalek, la palabra dice: di al oído de Josué que no habrá rastro de Amalek por toda la tierra. Pero me gusta como lo dice en el original, lo decía el miércoles también, en el original, y que da la casualidad que la versión en inglés también lo dice. En la versión en inglés, King James dice: rehearse it in the ears of Joshua. Ensáyalo en los oídos de Josué. En español, la Reina Valera solamente dice: dilo al oído de Josué. Pero cuando tú dices rehearse it in the ears of Joshua, está diciendo que no es un ensayo, una pasada por arriba y ya, no. Es una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que esté perfeccionado en su mente y en su corazón de que no habrá rastro de Amalek. Aquí la lección no era para Moisés, aquí la lección era para Josué, de que Moisés estaba modelando dependencia en el Señor. ¿Y quién de ustedes sabe que si Dios te ha llamado al servicio divino, dependencia del Señor es fundamental? Dependencia del Señor. La dependencia del Señor, porque Él es quien llama. Y si Él te llama, Él también te capacita. Y Él también te equipa. Otro ejemplo, en el tabernáculo dice que Moisés estaba en el tabernáculo, Josué estaba en el tabernáculo también con Moisés, pero Moisés salía del tabernáculo porque obviamente tenía otras cosas, otras tareas que atender, pero dice que Josué nunca se apartaba del medio del tabernáculo. De manera que Josué fue un líder preparado por Dios que no usurpó a su líder Moisés. Nunca tomó el lugar de Moisés. Nunca. Y saben un problema que tenemos nosotros como
creyentes que venimos todos con nuestros pedigrís o con nuestras series de experiencias en el pasado. Venimos, y eso me pasó a mí. Yo tuve mis experiencias en Puerto Rico como líder de jóvenes. Y la primera movida que la primera relocalización fue a una iglesia en la Florida. Y yo fui con esa noción y maduramente de que mi experiencia del pasado, ahora yo la voy a imponer porque yo me lo merezco, porque tengo una serie de experiencias y no sé qué más. Las voy a imponer y las voy a afirmar y las voy a implementar porque yo lo digo yo. Porque yo tengo tantos años de experiencia o tantos años de conocimiento y todo ese tipo de cosas. ¿Quién me dijo a mí que eso funciona así en el cuerpo de Cristo? ¿Saben qué? Si Dios te ha llamado, y esto es una de las cosas que Dios nos llama, es el líder tiene que ser alfombra. El líder tiene que ser alfombra. El líder tiene que ser la alfombra sobre la cual todo el mundo camina. Y la alfombra se ensucia. La alfombra recibe las patadas. La alfombra es lo que recibe lo más sucio de nosotros, que son los zapatos. Vamos. El líder ahí tiene que estar. Ahora regresamos a Mateo 8, 18. Fíjense una cosa, y vamos a ver el contexto aquí, y vamos a estar navegando entre Mateo 8 y Lucas 9, desde el versículo 57, para ver la historia más amplia. Fíjense que el contexto aquí, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Quiénes eran estas personas? Estas personas no eran discípulos ya establecidos, estos eran personas, potenciales discípulos, que Jesús les llamó y pusieron su pretexto. Fíjense, ¿por qué la gente buscaba a Jesús? Bueno, por su fama. Mateo 4:24 habla de que se difundió su fama por toda Siria y trajeron todos los que tenían dolencias. Por lo que podía. O sea, había un espíritu consumista también. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia para ver lo que hay para nosotros? Para que oren por mí, para todo ese tipo de cosas. Es el consumerismo que existe en la iglesia. Y mucho cuidado con eso. Y sí, Dios suple todas las necesidades, pero eso no es la razón por la que nosotros nos congregamos. Nosotros nos congregamos para exaltar el nombre de Cristo Jesús. Para levantar aquel que es nombre sobre todo nombre. Y por consiguiente, como su nombre ha sido levantado, entonces le ministramos a Él a través de la alabanza y adoración, pero Él nos ministra a nosotros a través de la exposición de su palabra. A eso es que nosotros nos congregamos. Pero la relación y la comunión con Dios directamente es en Cristo Jesús y Dios, nosotros no podemos venir los domingos o los miércoles o cuando sea que haya una reunión de la iglesia o depender de los canales de YouTube y todas esas cosas, como eso es la fuente que me va a alimentar toda la semana. No. Aquí usted viene, usted desarrolla esa relación con Dios, esa intimidad con Dios durante la semana en lo más íntimo de su casa, que su mano derecha no sepa lo que hizo su mano izquierda, en lo más íntimo. Y Dios le ministra, y créeme, Dios te va a ministrar. Tú buscas con un corazón sincero delante del Señor, Dios te va a hablar, Dios te va a dar dirección, Dios va a llenar esa necesidad que tú de la cual tú estás falto. Dios va a llenar todas tus necesidades conforme, Él suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero la gente no iba a Jesús por Jesús. ¿Quién era Jesús? Era un simple peregrino que iba de paso hacia Jerusalén. Humilde, su sentir de siervo. La gente iba por los milagros.
la gente iba por los actos de provisión. Fíjense que en Juan capítulo 6, cuando después de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús se desaparece o se aparta un poco de la multitud y de repente hasta el día siguiente, ¿verdad? Varias horas después, les dice, te estaban buscando la multitud. Fíjense lo que le contesta. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, ya te llenaste, ya te hartaste y ahora me quieres buscar a mí. Busca aquello que es para vida eterna. Así que es natural tratar de buscar esos beneficios. Eso no es una censura, pero busquemos al Señor por quien es Él. Este pasaje lo lleva un poco más. Es el tema de querer impresionar a Jesús diciéndole, te seguiré, y luego dando excusas. ¿Realmente podemos impresionar a Jesús? ¿Sí? ¿Quién era el que estaba diciendo esto? Un escriba. Un escriba. Estaban los escribas y estaban los fariseos. Una persona que estaba encargado de escribir la ley. Y obviamente era de una jerarquía religiosa del judaísmo con bastante envergadura. Ese fue el que le dijo a Jesús, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Fíjense. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Fíjense una cosa. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nido. Las zorras, cuando vemos zorras en la Biblia o zorros, no es el héroe que hace no, nada de esas cosas. Ese no es el zorro. Es aquel que viene con astucia y con engaño, poco confiable. ¿Saben? Jesús se refirió a Herodes como un zorro en Lucas 13. Es aquello que pueda causar destructividad y un daño bien sutil. Fíjate en Cantares 2:15, fíjense lo que dice, no lo tienen que buscar. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. ¿Qué representan las zorras? Los pecados, las actitudes pequeñas, pero son capaces de hacer daño. Es una metáfora que quiere decir el daño sutil que puede destruir las relaciones, puede hacer que la fe del hermano o la hermana decaiga, puede afectar severamente y negativamente la vida espiritual de esa persona si no se discierne a tiempo. La zorra es tipo también de lo que es la falsedad y aprovechamiento, el oportunismo. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Así dice la palabra. Así que ¿cuál es el llamado aquí a nosotros como iglesia? A la vigilancia y al discernimiento, e identificar y enfrentar las amenazas, aquellas que pasan desapercibidas. Yo quiero traer a tu consideración lo siguiente. Fíjate que Jesús le dijo al escriba, las zorras tienen guaridas. Las aves tienen sus nidos. Mas el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre es Cristo. En Juan 12:34 se refiere directamente, el Hijo del Hombre es Cristo, el Mesías. En Daniel capítulo 7, verso 13, en profecía de Daniel, habla de el Hijo del Hombre que viene como el anciano de días. Eso es Cristo.
En Hechos capítulo 7, 56, Esteban estaba siendo apedreado por proclamar el evangelio de Cristo Jesús ante un pueblo que era duro de servir, y entonces, ¿verdad? Fue herido por ser apedreado, y entonces Esteban dice que vio al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. En Lucas 22, Jesús Jesús hablando de sí mismo ante el concilio, siendo acusado, siendo escupido, siendo maltratado ante el concilio, dice, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Juan en Apocalipsis capítulo 1 y en capítulo 14 también vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. El Hijo del Hombre es Cristo. ¿Y por qué el Hijo del Hombre? ¿Por qué Jesús se refiere al Hijo del Hombre? Porque Jesús, eso habla de su humanidad. Todo hombre y todo Dios. Y habla también de su sufrimiento. Aquello que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿qué dice Jesús? Las zorras tienen su guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Eso no significa que Jesús era necesariamente homeless. O, por decir así, ¿cómo se dice homeless en español? Un desamparado. ¿Verdad? Porque hay referencia directa e indirecta de la posibilidad que Jesús pasaba la noche en casa de Pedro en Capernaum o en casa de Marta y María en Jerusalén. O sea que Jesús no es literal lo que está diciendo Jesús. La palabra cabeza en el griego dice es kephalei en griego. Y eso tiene un significado teológico muy grande entre la relación de Cristo y la iglesia. Donde habla de que en Efesios capítulo 1 que dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, hablando de Cristo, a la iglesia. Donde en Efesios capítulo 4 verso 15 habla también de que Jesús es la cabeza del cuerpo. Donde en Colosenses capítulo 2 verso 10 habla de que en Cristo estáis completos, Él que es la cabeza. O en Colosenses capítulo 1, 18 dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Así que Jesús, el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Se lo dijo a ese escriba. Pero era como un presagio. La iglesia no había sido instituida todavía porque no había pasado Pentecostés. ¿Dónde habría, lo que Pablo dice, me preparaste cuerpo? ¿Dónde ha de reposar la cabeza? En su iglesia. ¿Saben? Su amada iglesia, que es su cuerpo, que es la plenitud de Cristo, que nosotros en Cristo Jesús recibimos de la cabeza, recibimos enseñanza de Él, recibimos todo el poder que es en Cristo Jesús, porque Él es la cabeza. La iglesia que no tiene como cabeza a Cristo Jesús y la tiene en un nombre o en una institución, no es la iglesia del Señor. No es la iglesia por la cual Cristo derramó su sangre. No nos dejemos engañar por los acontecimientos históricos y noticiosos en los pasados días. Hace varios años mi esposa y yo estuvimos en ese lugar allí y lo vimos en la cúpula de esa basílica imponente. Y en la cúpula dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y si solamente supieran que Pedro es Petros, una piedrecita chiquitita, pero esa roca, esta Petra, la piedra del ángulo, sobre Cristo Jesús edificaré mi iglesia. Cuán afirmador son esas palabras a nuestras vidas, que podemos aún verlo, pero a la luz de la Escritura Dios nos habla. Así que Jesús está siendo como un presagio
Pero fíjense, vamos a seguir en los pretextos y las excusas. Verso 21. Otro de sus discípulos le dijo, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y eso tiene que ver con la función de la ley y las tradiciones de enterrar a los familiares en 24 horas, ¿verdad? Y no está claro si ese hombre está enfermo, el padre de ese potencial discípulo está enfermo y aún no ha muerto. Pero la pregunta lógica, la pregunta que yo me hago, si ese potencial discípulo está preocupado por su padre, ¿qué hacía entre esta multitud? ¿Verdad? Él tenía que haber estado con su padre. Pero Jesús lo llama y le dice, deja que vaya primero y entierre a mi padre. Y fíjense la respuesta de Jesús registrada en Mateo. Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero en Lucas capítulo 9, verso 60, esa misma respuesta de Jesús la amplifica en el registro de Lucas. Dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Estamos en la misma página todos? Deja que los muertos entierren a los muertos. No lo decía de una manera ofensiva, derogatoria. No, los muertos son los creyentes. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida juntamente con Cristo, estando muertos en nuestros delitos y pecados. El llamado no es para los muertos. El llamado es para los vivos. El llamado es para aquel que somos los vivos, que hemos sido vivificados por la palabra, por el logos de vida en Cristo Jesús. Aquellos que hemos nacido de nuevo. Ahora bien, en Lucas capítulo 9, 61 está el tercer caso de potencial discípulo. Dice, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y fíjense la respuesta radical que Jesús le dio. Ninguno que poniendo su mano en el arado tiene que ver con el terreno, ¿verdad? El arado es, se hacen surcos en el terreno. ¿Cuántos de ustedes trabajan en la agricultura o trabajaron en la agricultura en el pasado? Bueno, el arado es surcos que se hacen en el terreno, en la tierra, para soltarla y prepararla. Y básicamente lo que ocurre es esto, se pone una yunta de bueyes, hoy día se usan máquinas, ¿verdad? Una yunta de bueyes y entonces esos bueyes están unidos, van de dos en dos por un yugo. Esa palabra importante, Jesús dijo, llevad mi yugo. El yugo es bien pesado, pero está dándole dirección a esos bueyes para que uno no le pase al otro. Y entonces lo que está haciendo es básicamente es levantar el terreno y entonces hacer un surco, pero toda la hierba mala la entierra y entonces se vuelve abono. Entonces eso es un proceso que no es de la noche a la mañana, eso toma tiempo porque esa hierba mala, si no se entierra bien, vuelve a crecer. Entonces tienen que estar preparando el terreno continuamente. Y Jesús le está diciendo a este tercer potencial discípulo que ninguno que pone su mano en el arado, o sea, ninguno que estuvo sirviendo, ninguno que tuvo ese contacto directo con el arado, ¿verdad? Y mira hacia atrás, o sea, abandona el arado, abandona ese terreno que está allí, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Lo que nos da a entender es que este tercer potencial discípulo tenía un entendimiento del evangelio, pero no estaba dispuesto a vivir el sentido de urgencia y la radicalidad del reino. Entonces, un descuido al arado o al terreno
representaría en un daño al trabajo ya realizado. El reino no admite lealtades divididas ni condicionadas. La pregunta es, ¿estás o no estás? Vamos a repasar los tres escenarios aquí. El primer potencial discípulo, un escriba, que era no creyente. Claramente era un no creyente. Él se dejó deslumbrar por la fama de Jesús y le convenía arrimarse a un árbol más alto, ¿verdad? Para ver qué podía conseguir o para ver si él podía recibir reconocimiento que quizás no lo había recibido todavía. El segundo potencial discípulo, un creyente que entendía el reino en teoría, pero no en vivencia, no en experiencia. ¿Saben una cosa? Y eso es importante porque nosotros hemos sido enseñados como iglesia, pero esa enseñanza no es solamente para que tú acumules información o acumulemos información aquí, sino que para que se vuelva una vida. Tiene que haber una experiencia transformadora. Yo no puedo ser el mismo que ayer. Una vez yo recibo a Cristo Jesús como Señor y Salvador y una vez yo estoy comprometido. ¿Saben la palabra comprometido? Los pilotos, cuando ese avión está a punto de despegar, ha tomado una velocidad importante y usualmente la palabra que dice a la torre de control es I am committed, estoy comprometido. Y significa que no hay marcha atrás, no puede frenar porque si frena o si no puede reducir la velocidad, porque si reduce la velocidad, lo que va a ocurrir es que va a un potencial accidente y ese avión jamás va a despegar. Ya estás comprometido, ya tienes que despegar. Y si hay problemas con el avión, da una vuelta y regresa, pero tienes que despegar. En una ocasión yo estaba en un avión y había un ruido en el avión después que había despegado, 20 minutos, y resulta que habían puesto equivocadamente la correa de una de las maletas abajo. La hebilla quedó fuera de la puerta del compartimiento de las maletas y quedó afuera y eso estaba dándole a la barriga del avión. Bueno, pues nadie sabía lo que era eso. Así que el capitán, eso fue saliendo de San Juan, que el capitán decidió regresar a San Juan, al aeropuerto, para resolver ese asunto. O sea, pero una vez había despegado, estaba comprometido. Y Dios nos pregunta a través de ese pasaje es, ¿estás o no estás? Porque ahora vamos a Mateo 16, unos capítulos más tarde. En Mateo 16, hablando de la urgencia y la premura de la obra del Señor, del llamado del Señor a nuestras vidas. ¿Qué significa seguir a Jesús? El llamado a Jesús en estos tres ejemplos fue a seguirme, seguir. El escriba, te seguiré a donde tú quieras. ¿De verdad estás dispuesto a seguir a donde yo quiera? Jesús nos da un ejemplo aquí de sus padecimientos. Nos da un ejemplo de total transparencia. Capítulo 16, verso 24, dice, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué fue lo que precedió esta declaración de Jesús? Jesús está anunciando su muerte. Pedro está diciendo, Maestro, Señor, que jamás estas cosas, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué fue lo que Jesús le contesta a Pedro? A Pedro, el mismo que le rinden hoy pleitesía como que es la cabeza de la iglesia, el trono de Pedro, todo ese tipo de cosas. Pedro, Jesús le dijo, quítate de mí, Satanás, eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y entonces Jesús arregló enseguida, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame,
Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Saben, cuando se habla en Hebreos capítulo 12 de que Jesús, puesto los ojos en Jesús, Pedro tenía su mirada puesta en los hombres, en el sentimiento, su alma. Pedro era una persona bastante impulsiva, incluso esto no es el único episodio de Pedro. Pedro, ¿verdad? Dio muchos ejemplos de que, mi vida daría por ti. Y Jesús le dijo, bueno, antes que cante el gallo 3 veces, antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces, ¿verdad? O si no, cuando Jesús fue arrestado, cuando él le cortó la oreja a los soldados. O si no, ¿verdad? En momentos así, la impulsividad de Pedro. Y nada de eso, muchas veces nosotros tratamos de llamar la atención con las cosas que le decimos a Dios. Señor, ten misericordia de mí. Y si tú supieras que Dios no se impresiona con lo que nosotros le decimos. Ahora bien, Jesús se impresionó con lo que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso cautivó, porque ya eso no fue un impulso, ya eso no fue una cosa de querer llamar la atención. Eso fue revelación. Y cuando el Espíritu Santo se revela a tu vida, cuando el Señor se revela a tu vida y se revela a mi vida, eso es un ancla que queda en nuestros corazones y no vamos a ser nunca los mismos. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios está hablándote en este momento? ¿Saben? Una de las cosas, Jesús le mostró el camino a la humillación, al maltrato y a la muerte. No era cualquier cosa. Jesús, él fue transparente con sus discípulos. Nunca encubrió a sus discípulos las demandas del discipulado por temor a que se fueran o por temor. Él no tomó eso en consideración, porque si leen Juan 6:66, dice que algunos ya no caminaban con él. ¿Recuerdan? La severidad del llamado. Jesús en Mateo 10, él los envía como ovejas en medio de lobos. Y les dice que sean prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y les dice que se guarden de los hombres, esos hombres que los pueden acusar y que los van a azotar y los van a llevar a concilio. Y que en ese momento, les dice a los discípulos, el Espíritu del Padre hablará en ustedes. Ustedes no van a hablar por cuenta suya. Fíjense una cosa, que eso fue exactamente lo que vivieron los discípulos. Después de Pentecostés todos murieron muertes de mártires. Fueron héroes de la fe. Ellos entendieron, ellos pudieron experimentar sobre sí mismos lo que el precio del discipulado, el costo del discipulado. Saben, la naturaleza del hombre va hacia la autopreservación. Y Cristo no demanda que nosotros neguemos nuestra personalidad, ni muchísimo menos. Él es el único camino. Él lo que desea es que le sigamos a Él para que nosotros encontremos el único camino para que en Cristo Jesús nuestro ser sea formado y nuestra personalidad sea transformada a la imagen de Cristo. Nuestro entendimiento a la imagen de Cristo Jesús. Nuestra mente sea renovada en Cristo Jesús.
No confundamos autopreservación con autoengrandecimiento. Y ese es el problema. Nosotros pensamos, ¿verdad?, que el empresarismo, por ejemplo, es una cosa de... y no lo digo por todos los empresarios, yo conozco muchos empresarios también que van solamente en una dependencia total del Señor, en una autopreservación, porque ellos son los que proveen todas las cosas, ¿verdad? Sus negocios y demás. Y Dios prospera, por supuesto que sí, pero su corazón está en esa dependencia del Señor. No confundamos esa autopreservación con autoengrandecimiento para yo hacerme de un nombre por mis propios méritos. Eso es lo que Pablo dice en Primera de Corintios cuando hace la comparación entre el hombre carnal y el hombre espiritual. De manera que, ¿cuál es el mensaje que Dios nos está trayendo en esta mañana? Él nos está preguntando y nos está instando, mientras los músicos pasan adelante, a que nosotros reflexionemos delante del Señor. Primeramente, ¿a qué te ha llamado Dios? ¿A qué te ha llamado Dios? Reconoce que el llamado general, fundamental a todos nosotros es a Él, primeramente. Dice que no desea que ningún hombre se pierda. Él desea que todos seamos alcanzados al conocimiento salvador en Cristo Jesús. Y en ese es ser en Él, servirle a Él, en la capacidad que Dios nos muestra. Pero entonces hay una función específica también dentro de ese llamado general a Él. Hay una función específica y ese es llamado específico. Y eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 12, que no todos profetizan, de que no todos tienen don de sanidad, de que no todos enseñan, de que no todos predican, ¿verdad? No todos tienen el mismo don. Pero ¿qué tenemos todo en común? Dice que somos el cuerpo de Cristo y que a cada uno de nosotros se nos ha dado la medida del don de Cristo, el don inefable. Y somos, siendo miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros cada uno en particular de su cuerpo. ¿A qué te ha llamado Dios? La segunda pregunta es, ¿cuál es el impedimento? ¿Cuáles son las excusas? Pura verborrea, te seguiré a donde quieras, ¿saben? Te seguiré a donde tú quieras, de verdad que sí. Tú estás seguro de lo que estás diciendo. O la falta de prioridades. Deja que yo resuelva mi asunto. Deja que yo entierre a mi padre. O eres de los que dice que eres, pero en realidad no lo eres. Déjame despedirme, regresarme allá atrás. Abandonar lo que estoy haciendo para yo ocuparme de las cosas mías. Despedirme. Dios, yo no sé ustedes, pero Dios nos está desafiando en esta mañana a una definición. ¿Saben? En esta mañana yo les invito a cerrar nuestros ojos, que cerremos nuestros ojos y meditemos en qué es aquello que Dios quiere tratar en nuestra vida. ¿Saben? ¿Por qué tú le estás sirviendo al Señor? ¿Por qué queremos servirle al Señor? El asunto no es si estás sirviéndole o no. El asunto es por qué y para qué. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros estamos delante del Señor y ponderamos estas palabras, Dios quiere tratar con la médula de esto. Porque ahí es donde Jesús trata con la parte afectiva nuestra. Yo le sirvo al Señor, ¿verdad? No estoy hablando Pastor Pepe, estoy hablando la parte afectiva. ¿Realmente le estás sirviendo al Señor porque le amas sobre todas las cosas? Porque su amor te cautivó y tú quieres. Tú has experimentado el poder de Dios. Tú eres testigo del poder de Dios.
transformador a tu vida, de que tú estabas ciego y ahora Él te alumbró con su luz, de que estabas muerto en tus delitos y pecados, estabas buscando camino, estabas buscando respuestas y solamente en Cristo Jesús la hallaste. Y eso te conlleva, su amor, dice el cántico, nos impulsa a no mirar para atrás, no volveremos atrás. Y por eso es que por causa del amor de Cristo que nos constriñe, nos obliga a decirle al mundo, reconcíliate con Dios. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Saben una cosa? Aún los que estamos en ministerio, yo le pedí a los líderes que estamos aquí, y yo lo digo quizás por confesión personal, pero yo no tengo ningún problema en aceptarlo también. No tengo. Muchas veces el desempeño en ministerio nos da un lugar de exposición. Estamos expuestos a lo que la gente piensa y dice de nosotros. Pero todo eso va a ser probado, ¿saben? Todo eso va a ser probado. Y está siendo probado continuamente. Y yo les quiero traer a su consideración que si de verdad, el servir al Señor, el amor de Cristo Jesús es lo que te mueve a servirle a Él, poco importa lo que hiciste en el pasado, poco importa el desempeño de antes, poco importa las experiencias pasadas. Dios te ha traído aquí con un propósito. ¿Saben? Cuando yo pienso en Josué, ese es el mejor ejemplo. ¿Saben? Josué, muchas veces pensamos, y lo dijimos el miércoles, Moisés fue llamado al ministerio. Fue llamado en el árbol de la zarza, tenía 80 años. Pero Josué, él empezó su ministerio a los 90 años. Josué no era un teenager. He was not a spring chicken. He wasn't. Pero hubo un trato de Dios con la vida de Moisés primero. Y de las consecuencias de la desobediencia de Moisés, que en lugar de resentir a Dios, le fueron como ejemplo para Josué. Qué tremendo. Que el Señor nos permite ver en la misma palabra los líderes con sus virtudes y sus fragilidades también. Y que nos veamos que el motivo de nuestra vida es, ¿saben una cosa? Porque cuando nosotros pensamos el amor de Cristo Jesús y pensar que Él es el que nos está enseñando, entonces vamos a ser más humildes para entonces poder recibir de Él todo lo que Él tiene. De Él en nuestras vidas. Porque últimamente el prestigio y todas esas cosas se quedan aquí. ¿Saben? Cuando estuvimos viendo en la televisión el funeral que se llevó a cabo en esta semana, fíjense, en la caja le ponían muchas cosas que eran de valor, me imagino yo, dentro de esa caja. Eso se entierra, todo eso se va a quedar ahí. Pero lo verdadero, la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Él permanece para siempre. Él es Rey. Él es único. Él es aquel. Él es el anciano de días en Cristo Jesús. En Él tú estás completo. En Él tú estás completa. En Él está tu única esperanza. En Él está tu única realidad. Él es el que te llama con llamamiento santo a Él. Déjate equipar. Déjate enseñar, déjate pastorear. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Conforta mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Ese me guiará por sendas de justicia. No estoy hablando de justicia social contra los enemigos, aunque sí está incluido ahí. Por sendas de justicia, porque es la justicia de Dios, que Él es perfecto y yo soy injusto. Está hablando de disciplina. Está hablando de pastoreo. Está hablando de guianza. Y en esa realidad, el salmista podía decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y luego tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges tu cabeza, mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Aleluya. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor estarán conmigo. Y en la casa de Jehová permaneceré. En la casa. O sea, aquello que decía el salmista, Salmo 84. Escuchen el cántico que les mandé ayer, que el Señor me dio el viernes. El Salmo 84. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería yo antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Un día, un vislumbre de su gloria. Un día, pero un día en la puerta de la casa de mi Dios, eso cambia mi vida totalmente. Bendito el Señor. El llamado de Dios a tu vida. El llamado de Dios a tu vida. Dios me llamó a ser pastor. No. Eso, no. Dios me llamó a tocar la guitarra, el piano, la música. No. Dios me llamó a servirle, servicio. No. Dios me llamó a Él. Dios me llamó a Él. Y en Él, Él te enseña, Él te muestra, Él te dirige, Él te pastorea. Pongámonos de pie en esta mañana. Señor, en esta hora, tú has hablado a nuestros corazones. Oh Señor, y yo confío que esta palabra no vuelve atrás vacía, Señor, pero que podamos, Señor, reflexionar a lo que hemos sido llamados, Señor. Que es aquello que es impedimento, Señor, que lo pongamos delante de ti, Señor, para que podamos entonces echar mano y caminar en obediencia. Oh Señor, en esta hora, dirige cada una de nuestras vidas. Dirige cada uno de nuestros corazones. Señor, que podamos escudriñar nuestros corazones, Señor. Oh Señor, y que podamos ver y discernir cualquier cosa que no sea tuyo, Señor, para que tú obres y transformes nuestra vida. Y seamos, como dice Pablo, para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús.